Buenas tardes. Desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos la cordial bienvenida al segundo seminario virtual de Derecho Penal. Antes de comenzar, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas en el transcurso de la conferencia, en la casilla de preguntas y respuestas que aparece en su pantalla. Las mismas serán respondidas por la persona expositora al final de la conferencia. Asimismo, se les informa que las licencias webinar no permiten activar la cámara ni el micrófono. Es por esta razón que no les salen las opciones. Sin más, le doy la cordial bienvenida a la Máster Giselle Boza Solano, abogada y periodista, profesora en la Escuela de Ciencias de la Comunicación y directora del Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública de la Universidad de Costa Rica, quien nos presenta el tema Delitos contra el honor y libertad de prensa. Adelante, doña Giselle. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a su director, don Gustavo Chan, y a todo el equipo de apoyo por la organización de este seminario y por la invitación que me formularan. Y también un saludo especial para todas las personas que nos escuchan y que nos ven esta tarde. Quisiera hacer algunas reflexiones sobre esa tensión frecuente que se da entre la tutela del honor, la libertad de expresión y la sanción penal, y en particular algunas referencias a la doctrina y a la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Partir de una premisa en las sociedades democráticas actuales, la libertad de expresión, en particular cuando se refiere asuntos de interés público, cumple sin duda una función esencial, particularmente importante para el control de los gobernantes, para la participación ciudadana en la cosa pública y para la garantía de una opinión pública libre y plural. Tan es así que la libertad de expresión se considera pues una libertad consustancial con los sistemas democráticos. La especial tutela de este derecho plantea también la interrogante de si las sanciones penales por expresiones sobre asuntos de interés público resulta ser excesiva, inhibidora del debate democrático. Y precisamente uno de los grandes temas en nuestros países, no reciente, ya de vieja data, es si los estados deberían optar por la despenalización de los delitos contra el hombre. Recordemos que el honor es uno de los bienes jurídicos más difíciles de aprender por parte del derecho penal. Hay conceptos muy variados de honor y sobre todo abundantes tesis, doctrinas, clasificaciones. Recordamos la clásica distinción entre concepciones fácticas y concepciones normativas del honor. Las concepciones fácticas, recordemos que ponen énfasis en la realidad social o psicológica de las personas y son las que suelen partir de las nociones de honor subjetivo y honor objetivo que tan frecuentemente escuchamos. El primero, el honor subjetivo, pues hace referencia a un dato psicológico, lo que llamamos la autoestima, que es ese juicio personal de valoración de mi propia valía, y el honor objetivo a esa concreta consideración que tienen los demás hacia mi persona, particularmente en el entorno social, lo que llamamos fama o reputación. Las tesis normativas, por otra parte, vinculan más bien el honor al mundo de los valores, ¿verdad? Deja de ser un dato fáctico como las tesis psicológicas, para convertirse en una construcción de carácter normativo, es decir, fundada en determinados códigos sociales, éticos, jurídicos. Y aquí se vincula de manera importante el honor con el concepto de dignidad, digamos un derecho más, digamos, ligado al principio de igualdad, el derecho de las personas a ser respetadas por los demás, ¿verdad? Más vinculado a un concepto más apegado a la dignidad humana.
Sobre las tesis fácticas, podríamos decir que se mencionan algunos problemas. Por ejemplo, surge un bien jurídico de contenido ampliamente variable. Como la tutela en las concepciones fácticas se sitúa en la lesión efectiva a la autoestima o a la reputación, ya la lesión al bien jurídico no depende de la verdad o de la falsedad de la imputación, sino más bien de que ésta influya de modo negativo en esos ámbitos de autoestima o de heteroestima. Se sostiene que una consecuencia de legislaciones amparadas a estas tesis fácticas particularmente es que restringen o limitan la prueba de la verdad en los delitos contra el honor. En el caso de las tesis normativas que prescinden de esas consideraciones fácticas, recordemos que el concepto está vinculado a la dignidad humana y que si bien no abandona del todo los criterios de fama y de autoestima, en este caso, el hecho de que el bien jurídico honor sea igual para todos no significa que su lesión pueda predeterminarse de modo abstracto y con independencia del caso concreto. Sin embargo, la crítica aquí es que en la teoría normativa, al identificar honor con dignidad, crea el problema de configurar un bien jurídico imposible de restringir, y esto es importante para las consideraciones que vamos a tener ahora cuando se toma en cuenta, digamos, que la doctrina predominante hoy es a favor de limitar pues, más ampliamente el derecho al honor con el fin de garantizar las libertades de expresión y sobre todo las expresiones de interés público. Desde luego que también hay corrientes que combinan elementos fácticos y elementos normativos. Ahora bien, ¿cómo resolvemos la frecuente colisión o confluencia del derecho al honor con el derecho a difundir libremente opiniones, informaciones, puntos de vista, en particular cuando se trata de asuntos públicos? La mayoría de la doctrina parece mantenerse fiel a la clásica tesis del ejercicio legítimo de un derecho, por lo cual aquí la solución al conflicto se da en el plano de la antijuridicidad. Es decir, el ejercicio legítimo de un derecho, en este caso la libertad de prensa, la libertad de las personas de acceder a información de interés público, es un derecho que funcionaría como causa de justificación. A esta tesis se le objeta también que pese a asegurar la licitud de la conducta del periodista, no consigue evitar que el hecho resulte en principio también relevante para el derecho penal típico, por lo que se ensayan soluciones en el ámbito de la tipicidad. Y se parte de que las acciones ejercidas en el ejercicio legítimo de un derecho, como es la libertad de informar, son acordes con principios, con presupuestos básicos del orden político, social y constitucional, y que por lo tanto deberían de reputarse como ajenas al derecho penal, es decir, como inidóneas para ser subsumidas en cualquier tipo penal, un poco principio de adecuación social. De ahí que se consideren socialmente adecuados y por lo tanto atípicos los ataques al honor realizados en el ejercicio de las libertades de expresión e información, en particular, y hacemos aquí el énfasis, cuando el objeto de esa información son asuntos de relevancia pública, ¿verdad? Por ejemplo, Argentina, en el año 2009, producto de la sentencia del caso Kimmel contra Argentina, reformó su código penal para despenalizar las calumnias y las injurias relacionadas con expresiones sobre asuntos públicos, precisamente como consecuencia directa de esta condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ordena a la nación argentina que modifique su código penal. Vean, por ejemplo, el artículo 110 del Código Penal dice, en el caso del tipo penal de injurias, el que intencionalmente deshonrare o desacreditare a una persona física determinada será reprimido con multa de tanto.
Y dice, en ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público. Tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público. Sin embargo, si la solución se da en el plano ahí de la tipicidad, las críticas es que de llevarse este criterio hasta sus últimas consecuencias, pues se vaciaría de contenido gran parte del ámbito de las causas de justificación. Ahora bien, si resolvemos el conflicto entre el honor y la libertad de expresión a través de criterios de ponderación en el plano de la antijuridicidad, podríamos hablar de 3 tipos de ponderación. La ponderación casuística, que es la solución que hace el juez a través del caso concreto y en función de un conjunto de circunstancias concurrentes, sin verse vinculado por ninguna norma previa de carácter general. Por ejemplo, todas las tendencias de la jurisprudencia. El otro día, don Carlos Tiffer nos decía en una exposición sobre el tema de la despenalización de los delitos contra el honor, que la jurisprudencia penal costarricense en este tema ha sido muy garantista y ha considerado en muchos casos esa prevalencia del derecho a informar sobre la tutela penal del honor en el caso de expresiones de relevancia pública. También podría darse a nivel de la ponderación legal, lo acabamos de ver en el caso argentino, cuando el legislador, a partir de un supuesto conflicto entre determinados bienes jurídicos, toma una decisión de carácter normativo indicando cuáles son los requisitos. Aquí podríamos también vincular, en Costa Rica hace algunos años se presentó un proyecto de ley para incorporar la doctrina de la real malicia a los tipos penales que tutelan el honor. Pues ahí podríamos ver cómo se incorporan, digamos, al tipo penal algunos requisitos para disminuir la responsabilidad cuando se trate de asuntos de relevancia pública, o bien, otra tercera forma de ponderación es la que se hace a nivel de control de constitucionalidad o de control de convencionalidad. La jurisprudencia, por ejemplo, también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aquí podríamos detenernos en algunas tendencias de la doctrina a nivel internacional para hacer este ejercicio de ponderación entre 2 derechos que son fundamentales. La teoría de la posición preferente con relación a la libertad de expresión concibe la libertad de expresión no necesariamente como un derecho que se ubica jerárquicamente sobre otros derechos, en este caso sobre el honor, pero sí parte de que en caso de conflicto debe ser tutelada la libertad de expresión de manera especial por esa consustancialidad que tiene con el sistema democrático. Digamos que esa mayor importancia que se le da a la libertad de expresión se fundamenta en la mayor presencia que hay en este derecho de valores constitucionales, lo que acarrea una mayor fundamentalidad. A partir de esa doctrina de la posición preferente y otras como la doctrina de la jerarquía absoluta, mucha desarrollada en el constitucionalismo norteamericano, se han dado una serie de tesis, de doctrinas, de teorías que tratan de explicar la relevancia de la libertad de expresión en temas de asuntos públicos. Y uno de los puntos comunes que podríamos ver en la jurisprudencia norteamericana, europea e interamericana es la aplicación del criterio de interés público en la ponderación como causa de justificación entre libertad de expresión y derecho al honor. En el conflicto podríamos decir que entre libertad de expresión y derecho al honor, el interés público pues constituye un criterio normativo e interpretativo válido que lo han venido haciendo los distintos tribunales. Aquí decimos que el interés público opera como un criterio idóneo para cuestionar normas que no satisfacen exigencias propias del principio democrático en relación con la libertad de expresión.
Desde luego que cuando se habla de interés público, estamos frente a un concepto que no tiene un significado unívoco, eso es claro, aunque sí es posible hablar, por ejemplo, de que se le reconoce una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. La dimensión objetiva se refiere pues a temas que conciernen a la comunidad, a una noción abstracta de opinión pública muy vinculada al concepto, al principio democrático, y una segunda, la subjetiva, vinculada, digamos, a sujetos que adquieren relevancia pública o relevancia en la deliberación pública. Desde luego que aquí tenemos que partir de que se trata de una distinción contingente que varía conforme a contextos y circunstancias históricas determinadas. Y uno de los referentes jurisprudenciales ampliamente citados desde ya hace varios años, desde principios sobre todo del siglo XXI en la jurisprudencia regional, es la doctrina de la real malicia. Este es un referente jurisprudencial altamente, muy citado, que se desarrolla a partir del caso de New York Times contra Sullivan de la Suprema Corte de los Estados Unidos en 1964. Aquí se trata de un caso que se desarrolla a partir de la publicación de un campo pagado en que se denuncian acciones segresionistas de la policía contra manifestantes negros en la ciudad de Alabama. Y el fundamento de la doctrina de la real malicia parte de un umbral mayor de protección de la libertad de expresión en el caso de asuntos públicos y en los que no se va a poder responsabilizar al emisor, hablemos en este caso a los periodistas, por noticias agraviantes, si no se demuestra que se publicaron con conocimiento de la falsedad o con un temerario desprecio por la verdad de los hechos. La Suprema Corte parte de que a partir de la primera enmienda no procede indemnizar a un funcionario público por una difamación relativa a una conducta oficial si no se prueba efectivamente que la afirmación ha sido efectuada con real malicia. En otras palabras, pues lo que estima esta doctrina es que tratándose de periodistas que informan sobre asuntos públicos, sobre funcionarios públicos, existe la obligación de los acusadores de demostrar que el informador conocía la falsedad de la noticia y que obró con real malicia con el propósito de injuriar o de calumniar. Y esa doctrina tiene una importante influencia en la normativa, en la jurisprudencia de ambos sistemas de derechos humanos, el europeo y el interamericano, y en la jurisprudencia constitucional, civil y penal de varios países europeos y latinoamericanos. Les decía que hace algunos años, con el título de ley de prensa, se presentó en Costa Rica un proyecto de ley ya archivado para incorporar la doctrina de la real malicia en nuestro Código Penal. España, por ejemplo, en el artículo 208 del Código Penal, establece en el delito de injurias, por ejemplo, que las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o con temerario desprecio hacia la verdad. Ven aquí ustedes cómo España recoge la doctrina de la real malicia. Bueno, tenemos que hacer también una consideración que el Código Penal español establece, por ejemplo, en los delitos contra la Constitución, la ofensa a la corona. Tal vez recuerdan a inicios de este año el caso del rapero Pablo Hasél, quien fue encarcelado precisamente por ofensas a la corona y por exaltación del terrorismo. Pero también en España ha sido muy citado, por ejemplo, el caso de las portadas del medio digital El Jueves de España, que ha sido realmente irreverente con la corona y en varias ocasiones han tenido que sufrir, digamos, las consecuencias de la sanción.
Pero no vayamos muy largo, la Sala Constitucional en Costa Rica recoge ampliamente la doctrina de la real malicia en varios de sus votos, la cita, resoluciones desde el 2006, 2009, 2012, 2015, 2016, 2018, 19, 20, y dice, por ejemplo, la Sala, hablando de ella misma, que reconoce la jurisprudencia sentada en el caso New York Times contra Sullivan de 1964, en la que se señala que la protección que la Constitución ofrece a la libertad de expresión no depende de la verdad, popularidad o utilidad social de las ideas y creencias manifestadas, y reconoce que un cierto grado de abuso es inseparable del uso adecuado de esa libertad. Dice, saltándome algunos de sus párrafos, los enunciados erróneos son inevitables en un debate libre y deben ser protegidos para dejar a la libertad de expresión aire para que pueda respirar y sobrevivir. Las normas deben impedir que un funcionario público pueda demandar a un medio de comunicación o a un particular por daños causados por una difamación falsa relativa a su comportamiento oficial, a menos que se pruebe con claridad convincente que la expresión se hizo con malicia real, es decir, con conocimiento de que era falsa o indiferente desconsideración de si era o no falsa. Lo puede encontrar esa misma cita en varias de los votos de la Sala Constitucional. Se podría concluir a partir de esta doctrina que en materia de libertad de expresión sobre asuntos de interés público está todo permitido, incluyendo, como nos diría la doctrina, pues publicar información errónea o falsa con conocimiento de la falsedad o con un absoluto desprecio por la verdad. Esta doctrina la recoge la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kimmel contra Argentina de 2008, en que recuerda que los funcionarios públicos están obligados a ser más tolerantes que los particulares frente a las críticas que reciben por su gestión. La divisoria entre oficial público y particular sigue siendo definitoria para resolver conflictos entre la libertad de expresión y la defensa del honor. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional Español también recogen la doctrina de la real malicia, por ejemplo, a partir de un amplio desarrollo del concepto de veracidad. Y se parte de que la veracidad no es esa estricta concurrencia, por ejemplo, entre lo que ocurrió y lo que se comunica a través de los medios de comunicación, sino más bien un plus de diligencia por parte del periodista a la hora de contrastar los hechos. No obstante, podríamos decir que la doctrina de la real malicia tampoco es considerada como una tesis del todo garantista para la libertad de expresión. Bertoni sostiene, por ejemplo, que la tan remanida doctrina de la real malicia, que efectivamente es muy citada, no solo aportaría muy poco en el campo de la responsabilidad penal, sino que además ofrece puntos débiles en la interpretación del concepto. ¿Y de cuál concepto? Él se refiere no al concepto del conocimiento de la falsedad, sino más bien al temerario desprecio por la verdad. Desde su perspectiva, la primera proposición, es decir, el conocimiento de la falsedad, no presenta problemas, estaríamos hablando de un dolo directo. Sin embargo, la segunda, dice Bertoni, no se sostiene en sistemas jurídicos que no reconocen esta categoría en la responsabilidad por hechos ilícitos. Se parte, dice él, que los delitos de difamación son de carácter doloso y no culposo. Esta teoría también, les decía, que ha sido ampliamente desarrollada en el Tribunal Constitucional Español bajo el concepto de veracidad, particularmente porque la Constitución española, cuando habla de libertad de información, habla que la información debe ser veraz, norma que nosotros no tenemos expresamente reconocida en nuestra Constitución política. Uno de los estándares más importantes de ambos sistemas
Si analizamos, por ejemplo, varias de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión, hay una referencia frecuente, referencias explícitas a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, particularmente alrededor de una serie de conceptos. Entre ellos, el test tripartito, el test de proporcionalidad que establece cuáles son los presupuestos mínimos para las restricciones en materia de libertad de expresión, es decir, que la regulación esté recogida en una norma, que esa norma debe ser clara y precisa, que debe responder a fines legítimos y que además debe ser proporcional. Pero además hay otras referencias explícitas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, conceptos como la necesidad social imperiosa, o por ejemplo, un tema que es muy importante, que lo desarrolla ampliamente en el caso, Canese contra Paraguay, la amplísima protección que hay al ejercicio de la crítica política, aún aquella crítica desagradable y ofensiva, pero que tiene que ver con asuntos de relevancia pública. El artículo 13 de la Convención, recordemos, que establece la prohibición de censura previa y remite las consecuencias del ejercicio de la libertad de expresión a un régimen de responsabilidades ulteriores. La norma no dice si esas responsabilidades ulteriores serían de carácter penal cuando la conducta esté tipificada como delito, o bien si deberían de ser de carácter civil, sanciones civiles, cuando se trata de reclamaciones por daños y perjuicios. Una importante parte de la doctrina regional y criterios, sobre todo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sostienen que la sanción penal importa graves consecuencias de autocensura en el ejercicio de la libertad de prensa y en el control democrático de los gobernantes. Aquí la tesis fundante es que la sanción penal resulta ser gravosa para el ejercicio libre y desinhibido de la libertad de expresión y en particular de la libertad de prensa, porque se refiere a asuntos que le interesan a toda la colectividad. Aquí sí hay una diferencia importante en el sistema interamericano de derechos humanos con relación a la tesis que ha sostenido tradicionalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una posición muchísimo más liberal y la posición que ha venido desarrollando en los distintos casos contenciosos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, la Comisión desde principios, más bien desde los años 90 y principios del siglo XXI, cuando dicta la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión, considera de manera clara y contundente que los estados deben optar por sanciones civiles para la protección de la reputación de los funcionarios públicos o de personas que se involucran en asuntos públicos. Recordemos que ya desde los años 90, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había impulsado un proceso de reformas importantes en la región para derogar de los códigos penales la figura del desacato, ¿verdad? Para ponerlo en contexto, recordemos que la figura del desacato criminaliza los agravios a un funcionario público, es decir, todo lo contrario de lo que venimos hablando, en donde hay una especial tutela del discurso sobre asuntos públicos. Aquí la especial tutela es el honor del funcionario público, ¿verdad? Se considera que esto es una conducta más reprochable cuando se trata de libelos relacionados con funcionarios públicos que cuando se refieren a ciudadanos comunes. Por lo tanto, el desacato era un fuero de inmunidad para los funcionarios públicos que sin duda reprimía la crítica política y el escrutinio ciudadano. Costa Rica derogó también
la figura del desacato en toda esta corriente que despenalizó esta figura en los diferentes ordenamientos jurídicos penales en la región. El fundamento para los órganos del sistema interamericano era que las leyes de desacato eran contrarias a la convención, que al producirse una consecuencia de carácter represivo se genera ese efecto inhibitorio de las expresiones críticas a funcionarios públicos, a figuras públicas y en general en asuntos de interés público. Ahora bien, estos procesos de descriminalización del desacato coincidieron también con una presión de diferentes organizaciones, sobre todo de libertad de expresión, ONGs, que presionaban también por procesos de despenalización en general de los delitos contra el honor. Sin embargo, podemos decir que aún subsisten códigos penales como el nuestro que tipifican conductas relacionadas con expresiones, mientras que algunos países parecen que también hoy en día están optando más por la vía penal para sancionar discursos en los nuevos espacios de deliberación pública o para la protesta social. Se habla hoy en día, por ejemplo, de una tendencia neorreguladora de los estados de apostar por el derecho penal, por ejemplo, para sancionar noticias falsas, para sancionar discursos de odio, o bien otros países, por ejemplo, Honduras, en junio del 2020, puso en vigencia un nuevo código penal que mantiene las sanciones penales en los tipos de calumnia e injuria, con grandes críticas, por ejemplo, del Comité Internacional para la Protección de los Periodistas, que venían presionando en ese país para que se derogara el capítulo de delitos contra el honor. Ahora bien, decíamos que las principales críticas hoy en día en la región de uso del derecho penal como castigo por expresiones sobre interés público vienen por un lado de las personas comunicadoras, efectivamente, medios de comunicación, periodistas, pero también hay un amplio sector de activistas de derechos humanos o activistas sociales por también procesos de criminalización de la protesta social. Hay en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos distintas etapas en la consideración del derecho penal como vía restrictiva para sancionar expresiones de interés público. Desde la sentencia del caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, que es el primer caso de difamación penal, el primer caso contencioso que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que la primera resolución sustantiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión es la opinión consultiva 5 del 85, invocada precisamente por el gobierno costarricense y que tiene relación con la colegiación obligatoria de los periodistas, que da lugar 10 años después a que se declare la inconstitucionalidad de una norma que exigía la colegiación obligatoria a los periodistas en Costa Rica. Esa es la primera resolución sustantiva en donde la Corte le da contenido al artículo 13 de la Convención. El primer caso contencioso de la Corte Interamericana es el caso Olmedo Bustos contra Chile. Es el caso de la prohibición de la película La Última Tentación de Cristo, y aquí la Corte lo que hace es un desarrollo del tema de la censura directa por parte de los estados. En este caso, recordemos, digamos, un contexto suramericano de dictaduras en donde había muchísima represión a la libertad de expresión. En este caso, Chile tenía una norma constitucional que permitía la censura directa. Y este caso también es un precedente jurisprudencial muy importante, y aquí ya la Corte empieza a citar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en ese amplio nivel de tolerancia a las opiniones diversas que debe existir en una democracia.
Pero la primera resolución que tiene que ver con difamación penal, en donde la Corte habla sobre sanción penal, delitos contra el honor y expresiones de interés público, es en el caso de Herrera Ulloa contra Costa Rica en el 2004, y en ese mismo año en Ricardo Canese contra Paraguay, en donde además hace un amplio desarrollo sobre la importancia de la libertad de expresión en el marco de los procesos electorales. Ahora, la Corte no ha considerado en todos los casos que las sanciones de carácter penal per se son incompatibles con la Convención, no lo ha hecho. Incluso en Kimmel contra Argentina, por ejemplo, dice que la sanción penal es idónea para proteger el honor de las personas y que únicamente se debe hacer una valoración en el caso concreto. La Corte, por tanto, se ha ocupado de ley penal, libertad de expresión y delitos contra el honor en varias de sus resoluciones: Herrera Ulloa contra Costa Rica, Canese contra Paraguay, Palamara contra Chile, Kimmel contra Argentina, Memoli contra Argentina, Tristán Donoso contra Panamá, Usón Ramírez contra Venezuela, etc. Quisiera brevemente referirme a algunos casos para no hacer mi intervención muy larga. La sanción penal puede resultar desproporcionada, nos dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica. Aquí la Corte no entra a cuestionar los tipos penales que están en nuestro código, sino más bien dice que la aplicación de esos tipos penales al caso concreto, en este caso al ejercicio de la libertad de prensa por un periodista, se aplicaron de manera ilegítima y desproporcionada, ¿verdad? Recordemos que Mauricio Herrera, periodista del periódico La Nación, es condenado en el año 99 por 4 delitos de publicación de ofensas. Él lo que hace es reproducir periódicos belgas, artículos de periódicos belgas que le imputaban a un diplomático costarricense que funcionaba como representante ad honorem de Costa Rica en la Organización de Energía Atómica, le imputaban la comisión de hechos ilícitos graves. El periodista es condenado. Aquí no vamos a referirnos al proceso penal interno. El fallo de la Corte es especialmente relevante para Costa Rica porque produce también un cambio en el proceso penal. Recordemos que lo que le cuestiona a la Corte a Costa Rica en esta resolución es que nuestro proceso penal carecía de una doble instancia. Se crean, por tanto, los tribunales de apelación penal. Y en este caso concreto, lo que nos dice la Corte es que la sanción que se le impuso al periodista era una restricción innecesaria y desproporcionada. Aquí no entra a cuestionar si la vía penal para asuntos de interés público es o no compatible con el artículo 13 de la Convención. Estima, por otra parte, que es desproporcionado, por ejemplo, la aplicación que se hace de la excepción de verdad que invoca el periodista querellado durante el juicio, que es desechada por parte del Tribunal Penal porque no logró probar el periodista la veracidad de los hechos de los que informaban los periódicos europeos. Aquí la Corte lo que dice es que la exigencia de probar la veracidad de los hechos, a pesar de que es una inversión de la carga de la prueba, pues se produce un efecto disuasivo, atemorizador, inhibidor del ejercicio de la libertad de prensa. En el caso Kimmel contra Argentina, que es del 2008, la Corte dice claramente que la medida penal no es contraria a la Convención. Aquí es el caso de un periodista argentino que publica un libro en donde hace denuncias sobre la actuación de las autoridades durante la dictadura, particularmente sobre la masacre de San Patricio, que era el asesinato de 5 religiosos, y cuestiona la actuación de las autoridades, entre ellas un juez. Que este juez es el que promueve esa querella criminal contra el periodista, que finalmente recibe una sanción penal. Vean que la Corte en este caso considera que la protección de la honra y la reputación es un fin legítimo y que el instrumento penal es
idóneo. Es decir, asume aquí una posición totalmente distinta a la que sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una visión mucho más liberal. Aquí lo que sí es claro en señalar es que eso no significa que en el caso concreto la sanción penal sea la vía necesaria y proporcional, y siempre habla de la vía penal como la última ratio. Algunas de las críticas que se le hacen a esta sentencia es que se considera contradictorio que la Corte le ordene a Argentina modificar su legislación penal, mientras consideraba que las leyes penales no son contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Citarles brevemente un caso para referirme, aunque no es el tema de la sanción civil, pero en el caso Fontevecchia y D'Amico contra Argentina, que es del 2011, es el caso de un director y un editor de una revista que publican artículos que se referían a la existencia de un hijo extramatrimonial no reconocido por el entonces presidente de Argentina, Carlos Saúl Menem. Digamos, aquí estamos hablando más del ámbito de la intimidad de un funcionario público, pero vean que en este caso la Corte lo que establece es que la sanción civil como responsabilidad ulterior en asuntos de interés público podría ser igualmente incompatible con la convención. Y aquí quizás citar, por ejemplo, que en este momento hay un caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un caso costarricense, que tiene que ver con un proceso penal en el que resultaron absueltos 2 periodistas del periódico La Nación, quienes fueron querellados por la publicación de una noticia que contenía hechos inexactos. Se comprueba que los hechos eran inexactos, hechos que vinculaban a un policía con supuestas actividades ilícitas. El Tribunal de Juicio, digamos, absuelve a estos periodistas de la responsabilidad penal, pero declaró con lugar la acción civil resarcitoria y en consecuencia condenó de manera solidaria a los periodistas y al medio de comunicación. Y Costa Rica, hace relativamente poco tiempo, en el año 2019, recibe un informe que, por cierto, conoció Corte Plena hace poco tiempo, en donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recomienda al Estado costarricense reformar su legislación interna para la tutela más amplia de la libertad de expresión en asuntos de interés público. Habla de la incorporación de la doctrina de la real malicia y pide dejar sin efecto la sanción civil impuesta a los periodistas en este caso. Otro de los casos es Memoli contra Argentina del año 2013, y vean aquí que en este caso es una sentencia muy cuestionada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se considera que hay un retroceso en la jurisprudencia del tribunal porque avala la sanción penal en un tema de delitos contra el honor y considera que la información difundida por los periodistas en este caso no era de relevancia pública. Considera que la sanción penal impuesta responde a los requerimientos de legalidad y proporcionalidad y que no estamos frente a un caso de interés público, tema que resulta ser cuestionado por una interpretación, digamos, restrictiva del concepto de interés público. Y finalmente, la sanción penal, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos da un giro importante. Yo diría que aquí sí hay un punto de inflexión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es un caso relativamente reciente, el caso Álvarez Ramos contra Venezuela del 2019. Sin duda, aquí la Corte se acerca a la doctrina, a las tesis desarrolladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y establece que hay una obligación clara de los estados de adecuar sus marcos normativos internos a estándares más amplios de protección, rechazar la vía penal como responsabilidad ulterior en expresiones de relevancia pública y particularmente en el ejercicio del periodismo.
El caso se refiere al proceso penal por el delito de difamación agravada, continuada, promovido por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela contra un periodista, por la publicación de un artículo de opinión que cuestionaba aparentes desvíos de fondos de una caja de ahorro que existía en la misma Asamblea Nacional Venezolana. Aquí el periodista fue condenado a cumplir una pena de prisión y también se le impuso una inhabilitación política. En este caso, me interesa citar lo que dice la Corte. Dice: es menester destacar que de cada tipo penal se deduce una norma prohibitiva como ejercicio lógico que permite determinar un ámbito social prohibido. No obstante, dice la Corte, no basta con la mera norma deducida del tipo penal para establecer ese ámbito, porque las normas prohibitivas forman parte de un orden normativo, al menos se impone que sean entendidas de esta manera por los jueces. Un elemental principio de racionalidad interpretativa exige que una norma no puede prohibir lo que otra norma ordena, pues en tal caso el ciudadano carece de orientación conforme. En tal hipótesis sería irracional entender que los tipos prohíben lo que otras normas, como las normas constitucionales que garantizan el amplio ejercicio de la libertad de expresión, fomentan. Esto significa, digamos, como conclusión de este caso, que en el ejercicio de la libertad de prensa se excluye la tipicidad penal y por lo tanto la posibilidad de que sea considerada como delito y objeto de pena la información que tiene que ver con asuntos de interés público. La resolución sin duda me parece que alcanza tal grado de claridad sobre la especial protección a los asuntos de interés público que le da la Corte en esta nueva jurisprudencia, que plantea sin duda desafíos a nuestros países en materia de control de convencionalidad. Vimos como en un inicio la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue tímida en asumir esta posición de rechazo a la sanción penal en asuntos de relevancia pública que desde los años 90 ha venido sosteniendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que sí hay un viraje importante desde el año 2019 en la jurisprudencia del Tribunal Regional. La relevancia de esta resolución para el control de convencionalidad creo que no ha sido analizado por nuestros países en todo su alcance. Consideramos que esa sentencia marca un precedente importante en la concepción que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la sanción penal en asuntos de interés público, que la considera contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Adicionalmente, significaría que esa sentencia obliga a nuestros estados a derogar o desaplicar en asuntos de interés público la sanción penal, es decir, que resulta contraria al Pacto de San José cualquier condena por delitos contra el honor en la que el querellado sea un periodista o en la que el objeto de la información verse sobre asuntos de relevancia pública. Dejo hasta aquí por si tienen ustedes alguna pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Giselle. Vamos a dar unos segundos en caso de que alguien tenga alguna duda. Por el momento, le solicitamos a todas las personas participantes que agradeceríamos completen la encuesta que se puso en el chat. Bueno, doña Giselle, por el momento no tenemos preguntas, entonces le voy a brindar un espacio para que pueda dar sus palabras finales. Bueno, de palabras finales, para no cansarlos más sobre el tema, agradecerle al Instituto de Investigaciones Jurídicas por estos espacios de diálogo para compartir experiencias desde la academia, agradecerle a los y las estudiantes que están en este seminario y también a los profesionales y operadores jurídicos que nos acompañan esta tarde. Y muchas gracias al equipo de apoyo del instituto.
Muchas gracias a usted, doña Giselle, por la participación en este seminario y por la enriquecedora conferencia que nos pudo brindar el día de hoy. Y les agradecemos a todas las personas que asistieron a esta conferencia del segundo seminario virtual de Derecho Penal. Gracias nuevamente a la máster Giselle Bosa por la valiosa exposición y los esperamos el próximo martes 7 de diciembre a las 5 p.m. con la conferencia Hacia una teoría feminista del delito a cargo de la máster Rosaura Chinchilla Calderón. Que tengan muy buenas noches y muy buenas noches a la máster Giselle Bosa.